Estoy grabando. Y ya está. Cuando ustedes quieran, pueden comenzar. Ya, entonces comenzó. Bueno, a nosotros nos tocó el derrame de la planta de petróleo en la planta Cullen en el año 2018. Ya. Ya, este accidente ocurrió en los días 16 y 17 de octubre en el 2018 en la planta Cullen, ubicada en Tierra del Fuego, región de Magallanes, ¿sí? Y consistió en el derrame de 700 metros cúbicos de petróleo en una superficie de 6.000 metros cuadrados. Y en ese momento fue el mayor derrame de petróleo como a nivel nacional en 20 años. Ya, el accidente ocupó en una planta de NAP, pero bajo la ocupación de la empresa YPF que ocupaba el arriendo del lugar, ¿sí? El accidente se originó producto de un derrame en la sala de bomba ocurrido a altas horas de la madrugada, hasta que se descubrió en el amanecer, en el turno de la mañana, y se activaron los protocolos respectivos para contener el derrame. Bueno, según lo que señaló la empresa YPF, como dijo mi compañero, el derrame comenzó en la sala de bombas y específicamente fue de ahí una válvula de corte que se encontraba desarmada. Sin embargo, esta no presentaba una fatiga material ni tampoco una fractura evidente. Entonces se pudo constatar porque se encontró la válvula en el piso la mañana siguiente. Las consecuencias afectaron al río Culén, sin embargo también a la laguna de alrededor y también a las personas que vivían cerca del lugar. Por consecuencia, a la flora-fauna del sector, sin embargo también a la salud de las personas que vivían cerca. De hecho, la mañana siguiente la ANEMI pudo constatar que cerca de 200 personas presentaron congestión en sus vías respiratorias. El 17 de enero del 2019, la empresa YPF declaró que se había recuperado la totalidad del fluido derramado. Esto fue como contestación a la demanda que interpuso la Municipalidad de Primavera por reparación debido al daño ambiental. En esta llegaron a un acuerdo conciliatorio en el que la empresa se comprometía a recuperar el valor agronómico del sitio, disponer los residuos en el lugar adecuado, monitorear el suelo y las aguas superficiales, así como realizar 2 charlas para capacitar a la ciudadanía y entregar 4 contenedores de reciclaje. Este acuerdo fue aprobado por el tribunal, ya que la empresa logró evidenciar que se habían cumplido los compromisos. Bueno, a nuestro parecer, el acuerdo conciliatorio entre la empresa YPF y la Municipalidad de Primavera, nos parece que las sanciones fueron demasiado bajas al daño ocasionado, ya que este daño es irreparable. También nos parece que es importante sancionar de acuerdo al perjuicio ocasionado, ya que de esta manera se entrega un claro mensaje a las empresas en mantener un estricto control en sus plantas productivas, ya que lo más importante es evitar crear más zonas de sacrificio. Y como método preventivo nos parece que es importante considerar 2. Primero, establecer un turno nocturno, ya que de esta forma los trabajadores se hubieran percatado de una irregularidad o un derrame de forma mucho más, podríamos decir, corta que percatarse luego de muchas horas que esto ya se hubiera prolongado. También mantener un plan de mantención a los equipos que trabajan en la planta, ya que así se puede percatar si que existe una irregularidad o un equipo funcionando de forma incorrecta. Y muchas gracias por escucharnos. Gracias por su presentación. Les quedó tiempo. Nos podrían haber contado más cosas sobre este evento. Así que tenemos tiempo para preguntas. No sé si alguien del público quiere comenzar a preguntar. Compañeros y compañeras del curso. Tenemos unos minutos. Yo tengo una duda. Ustedes en los análisis dicen que la sanción es baja porque el daño, y la palabra que tú ocupaste fue irreparable. Claro. Pero, según lo que explicaron, Yacimientos Petrolíferos Federales retiró todo el material que se había vertido. Entonces, ¿por qué el daño es irreparable si se retiró todo lo que se había vertido? Es que se retira todo, entre comillas, porque nunca hay un 100%. Ya, pero ¿dónde está la evidencia de lo que quedó ahí? O sea,
puede ser que se haya retirado todo en un 100%, pero aún así, en el instante que ocurrió, va a haber afectado a la flora, fauna y animales que convivían cerca del sector, porque ya que se retire es importante, pero también el hecho que haya ocurrido en forma inicial ya afectó a los lugares cercanos, y también es importante que hayan retirado el material, pero el hecho de que haya afectado a tantos trabajadores, también nos parece que es importante sancionar, debido a que se afectó de forma importante a 200 trabajadores. Pero lo que ustedes indican de que no se retiró el 100% del material y que hay un daño permanente, ¿es una opinión o es un hecho que ha sido demostrado por alguna organización, instituto de investigación o similar? No, mamá tiene una presentación. ¿Me puede repetir la pregunta que me Sí, claro, interrumpí? no hay problema. Es que ustedes indicaron, cuando ustedes hacen a esta conversación que estamos teniendo respecto a si el evento es permanente, si el daño es permanente, si el daño fue revertido, y ustedes indicaron que el daño era irreparable, y tú me explicas de que los animales se vieron afectados, que la flora y la fauna se vio afectada. Lo que yo quiero saber es si eso es una opinión personal de ustedes o si eso es un hecho que ustedes pudieron reportar debido a información de la literatura de distintas organizaciones que hayan medido la línea base y la línea posterior al evento ocurrido. Bueno, lo que yo te entregaba era una opinión mía, sin embargo, no tengo la fuente acá, pero sí leí un informe, creo que salió de Greenpeace, que hablaba un poco de las consecuencias que ha habido en el sector. Pero lo que yo te decía, no tengo acá la fuente para decírtelo como con un hecho, más que mi opinión. ¿Y los otros integrantes del equipo? Yo recuerdo haber leído un informe de una ONG, no me acuerdo el nombre, pero era como un estudio jurídico que se enfocaba en como en temas ambientales. Era algo de FIMA, algo así. Y ahí, de hecho, sacamos harta información con respecto a las consecuencias de lo que habían tenido el derrame como en el lugar. Claro, porque tenemos que ser súper cuidadosos desde el punto de vista de la ingeniería, de siempre diferenciar lo que es una opinión que nosotros podemos tener respecto a nuestro juicio de valor y lo que es un hecho. Porque como ingenieros nosotros tenemos que trabajar ambas cosas, o sea, tenemos que ser capaces de tener una opinión crítica respecto al suceso, pero también tener una opinión técnica respecto al suceso. Porque si ustedes me dicen que YPF retiró todo el material del derramado, no es posible que hayamos tenido un efecto significativo, ni permanente en el tiempo. ¿O sí? Claro. Es como un poco contradictorio en ese sentido. Es contradictorio. Puede ser que no se haya retirado todo. Puede ser que se haya retirado lo que se pudo retirar. Y es por eso que por lo mismo tenemos que buscar fuentes que nos permitan respaldar nuestras opiniones. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta adicional que quiera realizar alguien en el público a este grupo? Denme un segundo, no se salgan los que están presentando, que tengo que hacer clic en la plantilla de participación. Pero, profe, yo quedé con la duda de Dígame. si el derrame de petróleo ocurrió, hubo como un daño, a pesar de que se haya retirado, hubo como un daño, por así decirlo, en efectos del medio ambiente, de efectos del pH, por así decirlo, del suelo, o quizá otros efectos de... No sé si se entendió la pregunta. Por supuesto, pero eso es lo que nos tiene que contar el equipo que investigó este suceso en particular. Es que se supone que debería haber, incluso habiendo retirado, o sea, desde el punto como de vista más químico, O sea, debería haber como daño. depende dónde ocurre el derrame. Por ejemplo, cuando los derrames ocurren en sectores costeros,
pero no en la playa, sí en sectores costeros, puede ocurrir que todo el derrame ocurre en una zona, por ejemplo, de dunar. Y la empresa responsable lo que hace es retirar todo el material que fue contaminado. Por ejemplo, elimina 3 dunas, porque van con camiones y sacan todo lo que estuvo contaminado. Entonces, ¿cuál es el daño ambiental? El haber sacado esas 3 dunas. Pero si no hubo penetración de la napa subterránea, pero si no, en esas dunas no había flora importante y no había fauna viviendo ahí, técnicamente no hubo un daño ambiental prolongado en el tiempo, porque tú fuiste capaz de contener la contaminación y retirarla completa. Es lo mismo cuando ocurre un derrame en aguas abiertas, marino, y lo que hacen las plantas es rodear todo el derrame con estas cintas inflables, contenerlo y bombear. Si eso se hace rápidamente, por un tema de densidades, es capaz de van a retirar agua más el petróleo y van a contener toda esa contaminación y por lo tanto, si no alcanzó a haber mezcla, no tuviste daño ambiental permanente, tuviste daño ambiental durante la emisión. Pero si lo haces rápido, eres capaz de contener. Es lo mismo que nos pasa en nuestra casa cuando se nos derrama algo. Y por ejemplo, voy a hacer un ejemplo súper coloquial, los que tengan piso flotante. Ustedes saben que el piso flotante se moja y se hincha, ¿cierto? Hay que cambiarlo. Bueno, pero eso ocurre cuando la humedad permea la matriz. Pero si yo seco antes, no hay daño permanente. Es lo mismo. Por eso es importante hacer la identificación entre lo que es una emisión puntual y lo que es una emisión no puntual. Lo que es una emisión permanente, lo que es una emisión no permanente. Y lo que es un daño ambiental momentáneo o un daño ambiental permanente. Porque, por ejemplo, cuando vimos los casos de Selco que provocaban las muertes de los cisnes, la población se da cuenta de que está ocurriendo algo porque empiezan a morir los cisnes. La emisión del contaminante fue en un largo periodo de tiempo y lo que ocurrió es que se afectó una zona biológica controlada, que es este humedal, de forma prolongada en el tiempo. O sea, ahí se murió y se murió todo. Y han tenido que pasar más de 10 años para poder recuperarlo. Probablemente si ellos hubiesen hecho contención del material emitido más rápidamente, probablemente el daño no hubiese sido permanente en el tiempo. Esto también depende de dónde es el derrame, cómo afecta, a qué zona, si es solamente zona terrestre, si es zona acuática, si hubo un río, si llegó o no llegó la napa subterránea. Todo eso va a depender. Esto es Tomás, perdón, disculpen, que no quiero olvidarlo. Tomás Green. ¿Quién más estaba en este grupo? Perdón, que no los veo. Melissa González. Melissa González. Y Raúl Cabello. Perfecto. Muchas gracias por su presentación. Les vamos a dar un abrazo y un aplauso. Y vamos a pasar al siguiente grupo. El siguiente grupo, ¿recuerdan qué número de grupo eran? El último. Eso es 9. Número 10. Gracias. Cuando quieran pueden comenzar. Ya. Buenas tardes, compañero y profesora. Nuestro grupo compuesto por Fernanda Cordero, Javier Nilo y Valentina Navarrete vamos a hablar de la gestión de residuos. Los temas que tocaremos precisamente serán los efectos ambientales, las acciones que han tomado las autoridades y nuestra solución a la problemática. Los microplásticos toman la forma de las hormonas, resultando en un desarrollo normal en la generación afectada a temprana edad. Además, los desechos al ser ingeridos por la fauna marina impiden la correcta digestión de esta. También, al verse enredados por pedazos plásticos, lleva a que se ahorquen o tengan dificultad de movimiento.
La producción del aluminio necesario para las latas resulta en un alto costo energético y emite una cantidad superior de gases de efecto invernadero comparado a la producción de una botella de plástico PET del mismo volumen. Siguiente. También encontramos los residuos orgánicos que afectan al suelo, a la atmósfera, a las aguas tanto subterráneas como superficiales debido a la alta cantidad de materia orgánica inestable e inmadura que contienen. El impacto medioambiental de los papeles y los cartones se debe principalmente a su producción, utilizando grandes cantidades de agua, generando una huella de carbono muy alta debido a todos los procesos productivos de este, además de utilizar compuestos químicos nocivos para la salud de la población y el medio ambiente. Ya, el vidrio está compuesto principalmente por silicio o arena, y el mayor impacto que produce en el ambiente de este compuesto es en su producción. Pues erosiona los suelos al momento de extraer la materia prima, y además como ocurre una gran liberación de gases en la manufacturación. Como por ejemplo, son aproximadamente 350 kilos de dióxido de carbono por tonelada. En el caso de los materiales peligrosos, como electrodomésticos, materiales clínicos, entre otros, su impacto es su mala gestión como desechos, pues la mayoría termina en los desagües, y si son tirados en los vertederos clandestinos, pueden como filtrarse en la tierra y en aguas subterráneas, e incluso en las aguas superficiales. Otro impacto no menor es su mala gestión, pues puede provocar como cuando los tiran a la basura y no los reciclan ni nada, pueden provocar un daño físico a los recolectores de basura, desde cortes superficiales hasta la absorción de metales pesados que pueden producir problemas en el sistema respiratorio nervioso. A ver, estoy muteado. Perdón. La ley 21.100, que prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional, y la ley 20.920, que establece que el productor debe encargarse de la correcta gestión y reciclaje de sus residuos, a lo cual en caso contrario será multado. Además, recientemente se promulgó la ley de plástico de un solo uso, que prohíbe la entrega comercial de cubiertos, bombillas y utensilios de Plumavit, además de obligar que todos los centros que vendan botellas plásticas deban también ofrecer botellas retornables como alternativa. Y se catastó el año 2018 que hay 7.186 puntos verdes en el país, cuya función es dejar los residuos a reciclar, 98 puntos limpios que se encargan de procesar los residuos, y 216 centros de acopio de materiales, que se encargan de su almacenamiento posterior. Ya, las soluciones al problema que nosotros creemos como grupo es incentivar el reciclaje, o sea, acercar el reciclaje a las familias, a esto a un nivel micro y como a la comunidad. Esto funcionaría entregando los contenedores de reciclaje respectivos para que la familia separe su basura, para que luego un camión, como el camión de basura, los retire y los lleve a los centros de reciclaje determinados. Creemos que esto ayudaría y acercaría mucho a la comunidad a reciclar y le concientizaría a la gente de toda la basura que genera, y mucha más gente reciclaría, por lo que generaría un buen impacto al medio ambiente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Creo que la primera pregunta más importante que tiene que ver con la gestión de residuos es si existen en Chile plantas para reciclar los residuos. O sea, los nombramos. Hay 98 puntos limpios que se encargan de procesarlo. Sí, pero el punto limpio lo que hace es separarlos por vidrios, latas, plásticos, papeles, cartones, eléctricos. ¿Puedo continuar? Yo pero quiero eso no saber son qué los pasa puntos después de limpios, son eso. Voy a buscar. Los puntos verdes son los que se encargan de eso. Los Según puntos yo, limpios son la parte posterior. ya, bueno. ¿Valentina? Es que estaba hablando Javier, lo siento. Según yo, sí existen plantas de reciclaje en Santiago o en Chile, pero no son como las suficientes para abarcar todos los
desechos que se generan. Claro, porque por ejemplo, ¿quién se encarga del reciclaje de papeles y cartones? No le podría decir como el nombre de la empresa. Claro, porque uno de los temas de las leyes REP, cuando se implementa la ley REP, que es que el proveedor tiene que hacerse cargo de su residuo, es cómo integra el proveedor a su planta de producción una planta de tratamiento de residuos o de reciclaje. Entonces, por ejemplo, en el caso de los papeles y cartones, nosotros tenemos la compañía manufacturera de papeles y cartones, CMPC, que tiene una planta muy grande en Puente Alto, acá en el caso de Santiago, en Puente Alto. Y aquí por la plaza. Sí, cierto, ahí está la planta de reciclaje de cartones. Y ellos reciclan todo el cartón de la región. Pero ¿qué pasa con las latas? ¿Qué pasa con los vidrios? O sea, Porque no debiese solo... haber una planta, pero simplemente no desconocemos los nombres porque no averiguamos mucho más allá, porque las noticias eran más como naturales, entonces nos quisimos meter más como en cómo gestionar como gobierno, más que como una planta privada, Claro, porque la mayoría son privadas. pero pensémoslo así, como gobierno. Y aquí por eso se los planteo como duda, desde el punto de vista de ustedes ingenieros. ¿Qué pasa en Coyhaique? ¿De qué nos sirve que en Coyhaique la gente separe su basura y separe orgánicos, vidrios, latas, plásticos, y que la municipalidad tenga un sistema espectacular de retiro de basura y después tenga su sector de acopio y acopie los latas, los cartones, los plásticos? ¿Qué hace con eso? ¿Existirá en Coyhaique plantas de reciclaje de plástico, plantas de reciclaje de vidrio, plantas de reciclaje? ¿Qué creen ustedes? O sea, yo creo No que no creo. existe. Al momento no debe existir. Pero Yo creo Es un problema. que en la región de la la Araucanía habían solución, varios puntos limpios, Dale, Javier. que en la región de la Araucanía habían varios puntos limpios, y eso me llamó la atención porque yo me imaginaba que Santiago sería el único punto relevante. ¿Y tienes ahí la descripción de qué era lo que estaba en Araucanía? Tiene que haber sido papel y cartón también. Quiero que era papel y cartón. Claro, porque tiene que ver con los rubros asociados a cada una de nuestras regiones. Entonces, desde el punto de vista gubernamental, tenemos un vacío, porque estamos teniendo leyes que nos están impulsando hacia la separación en origen, que es lo que hacemos nosotros en nuestras casas, y asumo que todos ustedes, que de deberíamos separar hacer. la basura y entregarla por separado, e ir a dejarla al punto limpio, para que ahí vaya a algún lugar. Pero como Estado, falta el hacerse responsable de que existan plantas en todo el país. Pero incluso Como las nosotros, plantas son... ay, perdón, dele nomás. Dale. No, es que cuando estábamos investigando, nuestra principal propuesta antes de cualquier otra cosa era como, hagamos que en vez de que pasen los camiones de basura, pase un camión específico para cada reciclaje y lo vamos como a imponer. Pero en realidad al final como que nos tiramos para atrás con la idea porque era como, era mucho mayor el gasto que iba a tener que poner el gobierno y al final si nosotros nos poníamos en la posición como ingenieros no iban a rechazar el proyecto, solo por una inversión que era más grande. Ojo, cuidado ahí. Existen un montón de proyectos que están funcionando en la región metropolitana y en regiones también de distintos métodos de reciclaje y de separación. Por ejemplo, no solo existe la recolección mediante camiones, también existe la recolección mediante reciclador de base, que es el término técnico utilizado para, no sé si ustedes han visto estas personas que andan en un carrito y que separan basura. Sí. No, no sé. No, nunca, No, la nunca han verdad. pasado por su casa un señor que anda en un carrito y que trocea la Sacan basura y los se lleva cartones. Sí. a los cartones, hay otros que se llevan las latas. Bueno, en Renca hay un proyecto muy interesante y muy bonito que en vez de generar el sistema de recolección de reciclables por camión de basura, lo hacen a través de recolectores de bases asociados. Entonces ellos tienen un sector asignado, hacen un recorrido como que fuera en el camión de basura, pero es una recolección mucho más cercana, porque el recolector de base llega a conocer el dueño de casa. Le estás dando trabajo a un montón de gente, estás generando un sistema de recolección de baja emisión de carbono,
Es un proyecto muy, muy bonito, que también es otra alternativa. En el caso de La Pintana, por ejemplo, si no me equivoco, ellos tienen separación por diferenciada de residuos orgánicos y hacen su propio compost como municipalidad, y los vecinos pueden ir a retirar el compost para tener mini huertas en sus casas. Y de esa forma ellos han reducido los costos asociados. Entonces, también tiene que ver con que el Estado genera una ley red que está pensada como para la ciudad y como para una solución industrial, pero también tenemos que generar soluciones a la realidad cotidiana de cada una de las ciudades y de cada una de las comunas. Entonces, este tema de la gestión de residuos no es único, no se puede mirar solo de un punto de vista. Nosotros como ingenieros químicos habitualmente nos vamos directo al proceso grande, a la planta, al camión y vamos por toneladas, pero no necesariamente esa va a ser la solución más correcta para todo el país. ¿Dónde estaría una evaluación técnica interesante? ¿Qué es más conveniente? ¿Tener una planta de reciclaje de vidrio en Arauco y reciclar el vidrio de esa región y de esas regiones aledañas directo allá? ¿O es más conveniente traer de vuelta todo el vidrio reciclado a Cristalerías Chile aquí en la Ruta 5 Norte y volver a distribuirlo en el país? ¿A ustedes se les ocurre cómo se hace esa evaluación? ¿De qué será mejor? ¿Si hacer una cosa o la otra? ¿Será solo monetaria? Yo creo que es mejor la optimización de tiempo. Por ejemplo, ocupaste un término súper clave, que es la optimización. Súper importante, porque deberíamos ser óptimos en el gasto de recursos, pero el gasto de recursos de todo punto de vista, no solo monetario, también energético y de emisión de la contaminación. Porque en algunos casos los países podrían decidir gastar monetariamente un poco más, pero emitir menos contaminación para tratar ese residuo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Este es un tema súper interesante, los invito a seguir investigándolo al curso completo. Creo que ya les anoté aquí. Sí. Muchas gracias por su presentación, les vamos a dar un aplauso a todos los participantes y no sé si falta otro grupo más, ¿cierto? Sí, profe, nosotros. Entonces se pueden conectar. Hermoso tema. Se ve perfecto. Pueden comenzar cuando la cámara. quieran. Estamos los tres, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 6 y hablaremos sobre el derrame de pintura en el río Trainel. El 26 de marzo del 2018, en la localidad de Chonchi, Chiloé, un camión que transportaba un líquido llamado antifouling que contiene partículas de cobre y que principalmente lo utilizan las empresas pesqueras para la protección de las redes, se volcó en la cuesta El Venado, derramando más de 10.000 litros de este líquido. Las causas que provocaron que el camión volcara se desconocen por el sinnúmero de factores posibles, ya sea una mala visibilidad, una conducción inadecuada, caminos no aptos e incluso condiciones climáticas. Sin embargo, Álvaro Montaña, que es un integrante del movimiento Defendamos Chiloé, responsabiliza al Estado por la falta de fiscalización en la industria salmonera, ya sea por los mismos procesos productivos que se desarrollan o, como en este caso, traslado de sustancias peligrosas. Por parte de las sanciones, el Servicio Nacional de Pesca y Agricultura, más conocido también como Sernapesca, de la región de Los Lagos, denunció a la Fiscalía de Castro por el delito ambiental contemplado en la Ley General de Pesca y Agricultura, artículo número 136, el cual expresa que todo aquel que introdujere o mandara introducir en cualquier cuerpo de agua natural agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos sin antes ser neutralizados, serían sancionados con una multa que va desde los 50 a las 3.000 UTM.
El gobernador Fernando Borges precisó que las firmas involucradas en esta emergencia sanitaria fueron de Invermar en calidad de mandante y Kipasur en calidad de transportista, a los que se le podría aplicar la multa anteriormente señalada. Pero en esta ocasión, también, o además, Marcela Cubillos, quien era ministra de Medio Ambiente, señaló que su compromiso era apoyar y actuar para ejercer todas las acciones legales para determinar la existencia y magnitud del daño ambiental producido, para así también responsabilidad y generar medidas de reparación en cada ámbito afectado, según lo que los tribunales exigieran. Sin embargo, esta entidad no preservó en su compromiso por la declaración de incompetencia de la Superintendencia del Medio Ambiente en abril de ese mismo año. Pero, como no se descubrió la causa del accidente, lo que lo provocó que no se encontrara un real culpable, todas las denuncias fueron cerradas sin ningún tipo de multa o indemnización. Sorry, es que no veo como la cosita para cambiar. Ahí sí. Las medidas de mitigación fueron análisis de calidad de agua de los 3 APR, instalación de barreras de contención desde donde viene el cauce del río Trainel, mangas para detener el avance del líquido de forma superficial. Este procedimiento se usa para limpiar hidrocarburos cuando son vertidos al agua, por lo que el sistema podría funcionar con la pintura. Y además, monitoreos con un dron para dimensionar la extensión del daño. Los efectos ambientales. La sustancia que cayó al río es usada para que ciertos organismos no se puedan colonizar tanto en tuberías de barco como en cañerías. Por lo mismo, los efectos ambientales pueden ser severos. Se sabe que la mayor diversidad de organismos de un río está asociada al fondo. Los peces son los menos en comparación a la cantidad de especies invertebradas que habitan en el fondo del agua. Si este producto está creado para evitar que los organismos se colonicen, el daño ambiental sobre el río es importante. Además, esto pone en riesgo la salud de la ciudadanía, ya que dejó sin agua a cerca de 40 familias de la península, considerando también el daño del ecosistema en la zona. Podemos concluir que no tuvo responsables y se desconoce la causa exacta del accidente. Por otra parte, no solo podemos fiarnos de una ley dado que nadie fiscaliza que aquella ley se cumpla. Además, se necesita crear nuevos productos que cumplan las mismas necesidades, pero con un menor impacto ambiental, para así asegurarnos que pese a cualquier inconveniente se genere el menor daño posible. Como grupo, creemos que la forma en que se llevó a cabo el problema por parte de las autoridades fue ineficiente, debido a que no se hizo un análisis más profundo en las investigaciones y solo realizaron un sobrevuelo de la zona, y al ver que la mancha de pintura no se veía en el río, dieron finalizado el caso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación, un tema súper interesante y que también nos permite discutir un poco respecto a si los efectos del derrame fueron permanentes o no. Disculpen, me perdí. ¿Cómo se llamaba el compuesto que se derramó? Anti-fouling. Anti-fouling. Sí, creo que así se pronuncia. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Es un compuesto orgánico? Tiene partículas de cobre. Claro, es una pintura que tiene partículas de cobre. Lo utilizan para las redes como para que no se adhieran organismos vivos y para que dure más. Ahí también para complementar un poquito más, esa pintura también se ocupa mucho en los botes, ya sean pesqueros, así también como dijo mi compañera en las redes, por el simple hecho de que como permanecen mucho tiempo en el mar, y así como uno puede ver en agua servida o en agua estancada, se forman distintas variedades de hongo, qué sé yo, lo que hace que pudre más rápido los implementos que son necesarios. Entonces, claro, esa pintura que es hecha en base a cobre y que también es roja, se ocupa para eso principalmente, para literal como alejar o matar los agentes. Claro, que el crecimiento sea más lento. Perfecto. ¿Y actualmente ustedes saben qué pasó al final con el río? ¿Se murió todo ahí o se recuperó? Yo también estuve buscando un poquito más y lo que salía era que el río en un principio se temía que podía tener como problemas, pero que al día de hoy como que está súper bien. Como que hubo un proceso de, no sé si tanto de humano, pero como que la misma naturaleza se encargó de limpiar un poco ese río.
Y al día de hoy el río tiene su cauce normal y todo normal. Claro, es que puede ser el tema de, de lo que comentábamos antes de la emanación puntual. O sea, hicimos el derrame se esparce en el río, pero probablemente el río es caudaloso, tiene un flujo alto, tiene poca adherencia a su fondo, entonces se llevó, y lo que hicimos fue mandar eso al mar, y el mar es tan grande, tan grande, tan grande, que se diluye como homeopatía, entonces sabemos que ahí no hay nada, ¿sí? Entonces es una emanación puntual que provoca un daño temporal. Y el daño más grave es dejar a las familias sin agua y el riesgo de que el daño fuese permanente. ¿Tienen alguna información de cómo se estaba transportando esto? Un poco porque es como extraño que se les derrame y al volcar el camión se derrame el líquido. No sé si ustedes se cuestionaron eso cuando leyeron la noticia. Sí, 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 o sea, yo me lo cuestioné, y me lo cuestioné principalmente porque, bueno, yo manejo y por el tiempo de la pandemia tuve que viajar mucho al sur, entonces en las carreteras uno siempre veía camiones volcados, porque entonces fue como, ¿cómo se va a volcar un camión? Anda, ¿cómo? Y claro, uno ve la geografía del lugar y de partida donde se volcó tiene como más altito y es como camino de barro, entonces por eso puse ahí que las causas en verdad se desconocen porque no hay una causa fija, pero pueden saber si o por problemas ya sea del camino, climático, etcétera. Entonces se volcó Claro, es que simplemente. puede haber sido un accidente. A lo que yo voy, por ejemplo, cuando nosotros hacemos transporte de ácidos, Sí, el transporte de ácidos se hace en estanque plástico. Y cuando es en carretera, se hace en estanque plástico, y el estanque plástico por fuera lleva todo un sistema de vigas metálicas. La próxima vez que ustedes vayan en la carretera y vean que los adelantan, o que ustedes adelantan un camión lleno de estanques plásticos con vigas por fuera, eso lleva ácido. sí, y Está atrás tiene hecho un de tal, sticker también. por supuesto, es aquí ácido peligroso. Pero a lo que yo voy es que el transporte está diseñado de tal forma de que si el camión sufre un accidente, el estanque de ácido debería permanecer cerrado para evitar el derrame. ¿Sí? Entonces también es un tema a discutir de cómo se está transportando esta pintura, porque probablemente el sistema en el que se estaba transportando puede ser mejorable. Y por eso también se señala el tema de la fiscalización, por el simple hecho de que quizás en un principio el estanque estaba en óptimas condiciones, pero sufrió el accidente y, pucha, faltó fiscalización Pasó. al estanque. Oye, Por eso muchas gracias también por lo su pusimos en los puntos. presentación. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias por su presentación. No sé si alguien en el público tiene alguna pregunta. ¿Nadie? Bueno, les vamos a dar las gracias. Y si no me equivoco, queda una persona más, ¿no? Un grupo más. Queda un grupo más, ¿cierto? ¿O estoy loca? ¿Todos presentaron? Pueden responder también. Porque el grupo de Brian fue el que presentó primero, ¿cierto? ¿Y quiénes eran en tu grupo también, Brian? Que esto yo no lo noté. Donoso y Vale Yáñez, muchas gracias. Jesús Donoso y Valentina Yáñez. Esto la tenía aquí pendiente, sí. Y Verónica Goitía. Entonces a mí me falta aquí anotar a Wihad Davadie, que ese no ha venido, esa persona no ha venido nunca, ¿cierto? No lo conocemos. Yo no sé quién El es. profe se fue desde Gracias, sí, me lo habían después del dicho. segundo trabajo. Tienen toda razón.
Y Lucas Fajardo presentó. Creo que él me tocó conmigo y la UIAD y Ya. nunca apareció. Entonces, no sé. Pero no presentó entonces. No, estoy hablando del primer trabajo que hicimos. Primero de todo, nosotros Ah, éramos 4 y al final solo aparecimos 3. era Ujú. con nosotros en el grupo de ahora y tampoco se presentó. Ya, perfecto. Viviana, cara, yo sí te tengo anotada. Ya, pero lo importante es que Lucas no presentó. No, Martín López, Martín López, ¿estás ahí? Tomás Loyola, También se fue. ya, gracias. Y Antonio Valls me lo dijo, Sí, mi grupo presentó la semana pasada, pero yo no puedo estar. sí. Ah, ya, sí, yo creo que tú me escribiste, ¿cierto? No, ¿No? no lo escribí. O sea, ¿Y le qué dije pasa con usted? es que no, yo le dije a mi grupo antes que no iba a poder presentar con ellos. Ya. ¿Y qué vamos a hacer? No, El grupo curso quiere verte presentar. Es que no te conocemos. eh, ¿quiere, quiere que presente solo una presentación yo? Pero hagamos una presentación de otra cosa, pues, de algo que a ti te guste. Que a mí me gusta. Ajá, la próxima sesión. Profe, no le haga eso. No, No pero le si no hagas. le estoy haciendo nada a él. Es para que él tenga la opción de presentar y no es justo que tenga que presentar lo mismo que ya presentó su grupo él solo. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar la opción de que él nos haga una mini presentación de un tema que él escoja, 2 minutos, un elevator pitch, algo muy cortito de algo que a ti te guste. ¿Sí? Ya, bueno, a mí me parece. Sí, Pero va a no, sí, ser es para que corto. te veamos presentar. Ya. Y por eso, el tema que a ti te guste, cosa que no sea algo difícil de preparar, asumiendo que ya tuviste que preparar otra cosa, así que tiene que ser algo, cualquier tema, abierto. Abierto. Sorpréndenos. Perfecto. Ya. Ya, perfecto, estamos con eso. Oye, muchas gracias por sus presentaciones. Antes de que pasemos a la otra etapa del curso, me gustaría saber si conocían los casos que hemos visto en este curso de situaciones ambientales. Si los habían visto las noticias, si los conocían. Si les llamó la atención, solo unos pocos. Sí, es un tema. Los voy a dejar invitados también a que, desde el punto de vista de la ingeniería química, ustedes que van a ser ingenieros químicos, hay que estar atentos a las noticias, de ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, porque aunque ustedes no lo crean, todas las semanas tenemos distintos eventos medioambientales. Sí, el tema del salmón es muy complejo, el tema de la minería es muy complejo, y el tema de la celulosa es muy complejo, y así suma y sigue. Entonces es importante mantenernos actualizados para ir viendo cómo va cambiando además la industria, porque la industria es necesario que renueve sus metodologías, sus procesos, y en ese punto de vista nosotros renovamos no solo la forma de hacer las cosas, sino que los compuestos con los cuales hacemos las cosas y los productos que obtenemos. Entonces es importante mantenerse actualizado. Les quiero comentar ahora, antes de que termine el día, este tema a conversar, que es sobre los proyectos. ¿Ustedes saben lo que es un proyecto? ¿Qué es para ustedes un proyecto?
Porque nosotros los ingenieros químicos, si hay algo que hacemos, son proyectos. Y una de las cosas más importantes que hacemos es evaluación de proyectos. Entonces, bueno, dice Brian que proyectos viene de proyección. Ya, me gusta. Comentarles un poco desde el punto de vista formal que un proyecto es un esfuerzo para crear un producto, un servicio o un resultado en un plazo definido. Eso es súper importante porque desde el punto de vista de la ingeniería es que nosotros vamos a tener que no solamente pensar en qué es lo que queremos obtener, sino en cómo lo queremos obtener y en cuánto tiempo lo queremos obtener. Los proyectos se van a realizar para cumplir objetivos a partir de producción de entregables. Y aquí es donde vamos a tener que definir qué es un entregable. Bueno, primero, ¿qué es un objetivo? El objetivo va a ser una meta o un fin que deseamos alcanzar y que vamos a lograrlo a través de un trabajo dirigido. Entonces nosotros habitualmente, los ingenieros, no hacemos nada sin saber para dónde vamos. Tenemos una dirección en la cual vamos avanzando y eso es porque tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo. Por ejemplo, ustedes que están estudiando en la universidad, se supone que tienen el objetivo de titularse. Ese es el objetivo principal de estar en la universidad. Y tienen objetivos específicos cada semestre, que es aprobar cada una de sus asignaturas que están cursando. Entonces, no estoy asistiendo a esta clase solo porque sí, sino que porque tengo un objetivo en mente, que es aprobar este curso. ¿Qué va a ser un entregable? El entregable va a ser un producto, un resultado o una capacidad verificable y único para llevar a cabo el servicio que tiene fin de lograr este proceso. Desde ese punto de vista, por ejemplo, en este curso, nosotros hemos tenido varios entregables para cada una de las actividades que hemos ido realizando. Videos, informes, chats. Esos son entregables. Al cumplir los objetivos del proyecto, se van a producir distintos tipos de entregables. Podría ser un producto único, podría ser un servicio, puede ser un resultado, o puede ser una combinación de todo eso. Y va a depender del tipo de producto si vamos a estar trabajando con productos, servicios o resultados. Por ejemplo, aquí les traigo algunas ideas. Para cumplir los objetivos del proyecto se pueden producir los siguientes entregables. Cuando hablamos de un producto único, va a ser una corrección, una mejora o un nuevo componente de una aplicación. Entonces, por ejemplo, les traigo aquí este ejemplo que para ustedes debe ser súper obvio, que te existían los celulares. Yo tuve de esos Nokia que están ahí a la izquierda. También tuve una cámara de fotos y hoy día existe este teléfono inteligente que ha integrado estas dos cosas y que ha hecho que ambas se jubilen. Podría ser un servicio único, como por ejemplo las apps de delivery para cada uno de los rubros que los han implementado con la pandemia. O podría ser un resultado, y desde ese punto de vista, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la investigación científica, nuestro resultado son nuestras conclusiones que obtenemos en los papers que publicamos. También puede ser una combinación de ellos, por ejemplo, la implementación de una planta de biocombustibles, donde yo inicialmente tuve que realizar investigación científica y obtener un producto de investigación, luego lo comuniqué probablemente en una conferencia, en un congreso o en un paper, y finalmente conseguí escalarlo y convertirlo en una planta real. ¿Qué habilidades vamos a necesitar? Perdón. ¿Qué habilidades vamos a necesitar o qué destrezas se van a necesitar para poder realizar los proyectos? Bueno, vamos a tener que tener los requerimientos del proyecto, es decir, identificar, interpretar y comprender lo que estamos haciendo. Vamos a tener que aplicar nuestros valores, como la responsabilidad, la perseverancia y la honestidad. Y vamos a tener que tener actitudes, como son el compromiso, la puntualidad, la automotivación, la firmeza y la constancia. ¿Cuánto dura un proyecto? ¿Qué creen ustedes que es cuál es la duración del proyecto? Depende del proyecto. Depende del proyecto, vamos a tener proyectos cortos y de proyectos más largos. Lo importante es que vamos a tener hitos que van a tener que marcar las distintas etapas del proyecto.
Por supuesto, al final se alcanza cuando se logran algunos de las situaciones que aquí se describen, cómo alcanzar los objetivos, o decir, por ejemplo, que los objetivos no se pueden alcanzar. También se podría acabar un proyecto porque nos quedamos sin financiamiento y llegamos hasta ahí. O, por ejemplo, en el camino puede ocurrir que ya no haya necesidad de la existencia del proyecto, es decir, el problema que generó ese proyecto desaparece en el tiempo. También podría terminar un proyecto porque los recursos humanos o físicos ya no están disponibles, o por una causa legal. Entonces, el proyecto no solo va a terminar cuando se alcanzó el objetivo, sino que tenemos un montón de otros motivos que podrían afectar y provocar el término de un proyecto. Los proyectos son súper interesantes desde el punto de vista de la ingeniería porque son nuestro motor que nos moviliza, es decir, son los que nos provocan realizar acciones en nuestro trabajo. Por lo tanto, la organización, en general, las organizaciones, las industrias, las empresas, trabajan a través de proyectos. El ciclo de vida de un proyecto desde un punto de vista formal está con el inicio del proyecto, su organización y preparación, la ejecución del proyecto en sí y la finalización del proyecto. Y vamos a ver un poquito en detalle estos términos. ¿Cuáles son los atributos que están asociados a cada una de estas etapas que yo les nombré principalmente? Puede ser, nosotros cuando hablamos de la etapa de inicio, organización, preparación y ejecución, cada una de esas etapas debería tener un nombre específico, un número de fases intermedias que nos permitan identificar cuándo se desarrolló esa actividad en general, deberían tener duración, debería tener requisitos de recursos, es decir, para poder hacer eso, ¿qué es lo que necesito? Y deberíamos tener lo que llamamos criterios de entrada a esa fase. Yo puedo comenzar a hacer eso cuando pasó esto otro. Y por supuesto, los criterios de salida, que son los entregables intermedios y el entregable final. Todo esto se puede organizar de una forma visual, para que nosotros sepamos exactamente en qué etapa estamos de nuestro proyecto y cómo va avanzando nuestro proyecto. ¿Ustedes saben cómo se llama ese diagrama que nos permite conocer este proceso de forma visual? ¿Lo han utilizado antes? ¿Sí, no, tal vez? ¿Saben de lo que estoy hablando? Estoy hablando de una carta Gantt. Necesito saber si es primera vez que ustedes ven esto o si la han escuchado o la han utilizado previamente. Perfecto, Brian no la conocía. ¿Alguien más? Bárbara es primera vez que la escucha. Matías la ocupó. ¿En qué la ocupaste, Matías? Era un ramo del colegio, ¿Ya? se llamaba tecnología, y un proyecto que hicimos con un compañero como de construir una casa para pájaros. ¿Ya? Y el profe nos pidió que nos organizáramos con los temas de los tiempos con una carta Gantt. Perfecto. Para los que nunca la habían visto, este momento de este curso es súper importante. Realmente hoy día lo que a mí me gustaría hablar y que nos diéramos un minutito para conversar es respecto a qué es esta carta Gantt, cómo funciona. Es súper importante no solo para monitorear proyectos, sino que es súper importante para nosotros para saber en dónde estamos parados. Ustedes podrían preparar su carta Gantt de su vida día a día, irla controlando. Primero que todo, contarles que la carta Gantt, tal cual como se presenta aquí, a la izquierda están lo que llaman las actividades, y estas actividades pueden estar separadas en ítems y subítems, pero lo importante es que cada una de estas líneas que están aquí son una actividad principal. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran que hacer una carta Gantt de su semestre, hoy día, tendrían que tener un ítem principal de cada uno de sus ramos, por ejemplo, taller de ingeniería química, y deberían tener subítems que van a ser las actividades asociadas a cada una de esas asignaturas. Por ejemplo, asistir a la clase, preparar taller 1, o tarea 1, preparar actividad grupal 1, certamen 1, laboratorio 1, informe 1, o sea, todas esas actividades deberían estar enumeradas para este tópico. ¿Qué es lo que nosotros identificamos para cada una de esas actividades? Como aquí, por ejemplo.
la fecha de comienzo y la duración. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos las fechas de comienzo del semestre o la fecha de comienzo de esa actividad en particular. Por ejemplo, la tarea 1 comenzó la semana pasada cuando yo les envié la información vía aula y sale la cantidad de tiempo que tenemos para desarrollarla. Y de forma visual, aquí a la derecha, nosotros tenemos las semanas en el caso de esta carta Gantt y tenemos con colorcitos marcados dónde vamos para esa actividad. Y como aquí está la fecha real, ustedes deberían ver que a esta fecha deberíamos tener, todo en verde, porque si estoy parado aquí, se supone que yo debería llevar todas mis actividades al día. ¿Y qué es lo que me ocurre? Que tengo cosas, por ejemplo, pendientes, que por algún motivo no pude hacer. Ah, no, mira, aquí está el color. Se están desarrollando, se perdió la actividad, no se está desarrollando o se completó. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos esta actividad no completada y esta sí se completó. Entonces, si nosotros tenemos estas cartas muy organizadas, nos permite identificar fácilmente qué tenemos pendiente, qué está atrasado o qué está adelantado. Muchos amigos de ingeniería dicen que la carta Gantt es la carta menos respetada de la historia, porque habitualmente los proyectos siempre parten atrasados. Es como que nosotros teníamos proyectado partir el 1 de marzo, pero resulta que el depósito del dinero se hizo el 30 de abril. Entonces ya partimos 2 meses tarde. Pero el informe del proyecto lo tengo que entregar igual el 30 de diciembre. Por lo tanto, yo voy a tener que buscar en mi carta Gantt cómo acomodar las actividades para poder cumplir mis plazos. Para fabricar cartas Gantt lo podemos hacer de una forma muy rápida en el Excel, usando celdas, columnas y programándolo nosotros, o podemos utilizar un montón de software que ya están automatizados, en los cuales nosotros ingresamos las listas de las actividades, ingresamos las fechas, las duraciones, y se arman estas cuadrillas solas. En el caso de Microsoft está el Project, y existen un montón de software libres para realizar cartas Gantt. Los invito a buscar las cartas Gantt, los invito a mirar cómo funcionan y a planificar un poco, hacer un ejercicio de planificación. Entonces yo les voy a subir una tarea relámpago, donde ustedes suban una carta Gantt de planificación de término de nuestro curso, ¿sí? Del taller de Ingeniería Química 1, donde ustedes identifiquen las actividades que tenemos pendientes, las fechas en las cuales hay que entregar las actividades, cuándo deberían comenzarlas y cuándo deberían terminarlas, de forma individual. La pueden hacer en Excel o en cualquier software que a ustedes les llame la atención y la suben como un PDF con imagen final. ¿Les parece? Preguntas y comentarios. Mira, Bárbara dice, yo me planifico en pizarritas. Precaución. La planificación en pizarritas es una planificación activa, que es otra forma de planificación. No recuerdo ahora el nombre, se los voy a buscar. Pero la planificación en pizarritas es una planificación activa en la cual tú eres capaz de identificar hoy día. No es para ahora mismo, Brian, tranquilidad, es una tarea. La planificación en pizarritas es una planificación activa que te permite identificar lo que es urgente, lo que es importante, lo que es postergable, lo que no es postergable, desde un punto de vista general, de lo que yo estoy haciendo hoy. Pero la carta Gantt es un elemento técnico, ingenieril y colaborativo, que nosotros cuando hacemos una reunión de avance de un proyecto, lo primero que se muestra es la carta Gantt. Y todos los integrantes del proyecto saben dónde estamos, porque cada una de estas actividades, si yo la pincho en el software, va a tener responsable, va a tener encargado y va a tener personas que están participando de esa actividad. No soy solo yo. ¿Sí? Entonces la idea de que ustedes incorporen el uso de la carta Gantt en su vida cotidiana no tiene que ver con su organización personal del tiempo, tiene que ver con cómo nosotros hacemos que los equipos de trabajo se organicen y estén informados de qué es lo que está pasando.
¿Sí? Más preguntas y comentarios. ¿Nadie más? Entonces yo les voy a subir la tarea al aula. Les digo que es una tarea flash porque es algo muy cortito, muy simple, libre, y les voy a dar una semana para que lo terminen. ¿Cuáles son los beneficios de usar la carta Gantt? Bueno, que nos permiten alinear y comprometer al equipo de trabajo porque estamos todos informados de qué es lo que estamos haciendo. Podemos tener el resumen del proyecto en una sola hoja. Vamos a entender la relación entre las actividades entre sí, cómo yo linkeo una con otra. Vamos a poder identificar las actividades críticas. Esto es súper importante porque a veces le estamos dedicando tiempo a una cosa que nos parece importante, pero resulta que hay otra que es mucho más importante que esa y que si no termino esa no voy a poder hacer la anterior. Nos va a permitir asignar recursos de forma eficaz, nos va a permitir tener el control sobre el proyecto y eso es lo que yo quiero que ustedes se cuestionen como ingenieros. ¿Quién está controlando el proyecto? Si la entropía que está a mi alrededor o si yo, el ingeniero, soy el que decido cuánto tarda mi proyecto en ejecutarse. Y que nos va a permitir desarrollar un plan dinámico y flexible. Los fases de un proyecto de ingeniería, técnicamente hablando, y esto también es súper interesante, es lo que nosotros llamamos ingeniería de perfil, la parte de prefactibilidad, luego hacemos factibilidad, que es lo que llamamos ingeniería básica, luego ingeniería de detalle, luego pasamos a la ejecución y finalmente a la operación. Hay ingenieros que se especializan en cada una de esas etapas, o sea, no es necesario que ustedes sean expertos en cada una de estas etapas, lo más probable es que en su vida lleguen a ser expertos en una de estas etapas. La ingeniería de perfil corresponde en identificar la oportunidad de un proyecto, encontrar la necesidad de resolver, entonces definir el proyecto. Por ejemplo, lo que estoy presentando aquí, cuando alguien dice existe una enfermedad celíaca y dice, bueno, deberíamos inventar alimentos libres de gluten. Chan. Primera etapa del proyecto. En la etapa de prefactibilidad es donde ustedes van a determinar la capacidad de éxito del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Van a determinar la situación actual y si existe una capacidad de competir en el mercado, porque lamentablemente el proyecto no solo puede ser socialmente exitoso o ambientalmente exitoso, sino que va a tener que tener una evaluación técnico-económica. Es decir, vamos a tener que realizar el estudio de mercado, técnico y financiero. ¿Qué quiere decir eso para el mismo caso que estábamos hablando de los alimentos libres de gluten? Que nosotros vamos a tener que identificar en nuestro mercado cuántas personas podrían requerir este tipo de alimento y si ya existen alimentos libres de gluten. En la etapa de factibilidad, vamos a desarrollar la alternativa seleccionada, es lo que vamos a llamar ingeniería básica, y es donde vamos a hacer planos, vamos a especificar equipos, vamos a hacer los primeros layouts, que son la distribución de los equipos en un espacio físico, vamos a empezar a buscar contratistas, vamos a hacer alianzas, vamos a hacer estudios específicos de cómo se fabrican estas cosas, y por supuesto vamos a averiguar si existen algunos derechos o permisos legales que tuviéramos que hacer para poder desarrollar esto. Esta es la primera etapa donde nosotros aplicamos ingeniería ya química pura y dura, donde nos permite tener una primera planta en papel y que nos dice, mira, esto se podría fabricar y sería algo así. Luego, en la ingeniería de detalle es cuando nosotros le damos datos precisos a cada uno de los equipos. Entonces, por ejemplo, ese reactor que nosotros habíamos dicho que debería ser de aproximadamente 10 metros cúbicos, ahora no va a ser una cajita que dice reactor 10 metros cúbicos en nuestro PFD, sino que va a ser un plano del reactor que va a tener espesor de pared, tamaño de paleta agitadora, potencia del motor, ubicación, si está suspendido, si está apoyado en el suelo, si tiene atril, si el intercambiador de calor es externo o es interno o es eléctrico. Entonces, esto es ingeniería de detalle y va a significar que vamos a tener especialistas trabajando por cada uno de los equipos a diseñar. Entonces vamos a pasar de tener el PFD, que es lo que tendríamos en la etapa anterior, a tener los planos de cada uno de los equipos. Luego vendría la ejecución, que ya significa contratar a la persona que lo fabrique, construir el equipo, instalarlo y ponerlo en marcha. Y luego la operación, por supuesto, que es conectar los distintos equipos que se construyeron, ponerlos en funcionamiento
y generar lo que llamamos el entregable final, que en este caso sería el alimento sin gluten. ¿Qué hora es? Estamos perfectos en la hora. Eso es lo que les quería comentar hoy sobre los proyectos. Hemos visto dos cosas muy interesantes hoy día. La primera, las cartas Gantt, cómo nosotros organizamos los proyectos, y la segunda, las secuencias habituales que llevan los proyectos desde tener la idea hasta tener el proyecto funcionando. Espero que les haya gustado, que los movilice a investigar un poco más, a meterse en la web, a buscar información. Recuerden que les voy a subir la tarea flash para que hagan su carta Gantt planificando el término del semestre de nuestra asignatura. Recuerden que la información de la tarea 2 fue entregada la sesión anterior y que se supone que ustedes ya están trabajando. No se atrasen con eso y nos vemos la próxima semana. ¿Tienen alguna duda, comentario final que hacer? ¿Ya se puede hacer la autoevaluación de...? Sí, por supuesto. Ya pueden acceder a hacer la autoevaluación y a opinar respecto a esta segunda actividad que hemos realizado. Ya, gracias, Miss. Chao. Chao, que les vaya bien. Que le vaya bien. Chao, profe. Matías, ¿a qué te referías si es muy necesaria? Chao, chao. Me quedé con la duda de Matías Ramis. Si pasé lista, Brian, probablemente estabas ausente. Di presente. Que tengan buena semana. Nos vemos la próxima.